ADIUL, ATUNLU y ADUNLU han conformado un frente sindical para iniciar un plan de acción por la emergencia presupuestaria en la Universidad Nacional de Luján y en defensa de la educación pública. Ya está en contacto con nosotros Andrés Dur, secretario general de ADUNLU, la Asociación de Docentes de la Universidad Nacional de Luján. Andrés, ¿qué tal? Buen día. Alejandro Eschafino y Gonzalo Orbe te saludan. ¿Cómo va? Hola, ¿qué tal, Alejandro? Gonzalo, ¿cómo están? Bien, Andrés, con ganas de, en principio, que nos cuentes esta decisión que tiene que ver con la coyuntura, imagino, y que ha llevado a formar este frente sindical que tiene a todos los actores dentro de la Casa de Altos Estudios en representación de trabajadores y trabajadoras reunidos. Sí, nosotros, bueno, como vos comentabas, ¿no? Somos las organizaciones que representamos a las trabajadoras y los trabajadores de la universidad, con su especificidad cada una. Defendemos los intereses y los derechos de los docentes de la UNLU y de los no docentes de la UNLU. Y bueno, ahí la intención es, bueno, también que esta unidad está manifestando cómo se está presentando el gobierno nacional respecto de los trabajadores, ¿no? Así que, y respecto de la universidad. Así que bueno, justamente empezamos a tener reuniones que también obviamente que empezaron a nivel nacional, bueno, porque tenemos que manifestarnos y mantenernos alertas y activos luchando por la situación que estamos viviendo. Andrés, ¿es novedoso que se sienten en torno a una mesa y trabajen en un plan de acción los tres sindicatos de la universidad? Mirá, hemos tenido otras veces acciones de este tipo, pero bueno, lo novedoso también y excepcional es la situación alarmante que está proponiendo el gobierno nacional respecto de la educación, así que lo que estamos haciendo creo que prácticamente es lo mínimo indispensable. El gobierno está teniendo una actitud que, bueno, pone en riesgo nuestro trabajo, pone en riesgo y pone en discusión en la comunidad y en lo que significa la universidad pública y lo que significa el Estado en general y el trabajo público en general. Entonces, bueno, la unidad de los docentes y de los trabajadores y de los no docentes es esencial. Y se remonta, por ejemplo, al anterior gobierno de Mauricio Macri, donde nosotros ya hemos salido a la calle en marchas y en actividades todos juntos por una política similar, ¿no? En los últimos años han hecho medidas de fuerza, han llevado adelante visibilizaciones y manifestaciones, pero cada gremio por su cuenta y según sus necesidades y su lectura de la realidad. Sí, pero a ver, como vos decís, según sus necesidades nos hemos manifestado por ahí no juntos, ¿no es cierto? Pero ya no recuerdo en este momento la fecha, pero en el 2016 ya nosotros marchamos, por ejemplo, al centro de Luján, toda la universidad, cada uno con su columna, los estudiantes, los no docentes, los docentes, o sea que tenemos antecedentes de manifestaciones de este tipo. Andrés, estamos hablando que entre ADUNLU, el gremio que conducís por estos tiempos, ADIUL y ATUNLU, ¿cuántos trabajadores nuclean? Y nosotros agrupamos 1.500 trabajadores. Un enorme número y que ven peligrar su fuente de trabajo
Fundamentalmente, Andrés, por la no actualización del presupuesto, ¿ahí está principalmente puesto el foco? El foco está en el tema del presupuesto de la universidad, que sí, el gobierno nacional lo anunció en diciembre. Nosotros participamos de distintas medidas de fuerza, por ahí específicamente desde la universidad, no todavía conformando este frente sindical, pero paralelamente a que el gobierno anunció en diciembre, no solo lo anunció, digamos, emitió un decreto que prorroga el presupuesto, y por lo tanto al prorrogar el presupuesto del año pasado congelado, nos está produciendo un ajuste solamente por el hecho del aumento del costo de vida, del 200% en el transcurso de un año. Entonces ese es un punto, porque además llegado el mes de febrero, o sea, no hubo una novedad. O sea, si bien el gobierno prorrogó el presupuesto, podría haber actualizado partidas, digamos. Está en sus facultades también actualizar partidas, y al mes de febrero no lo ha realizado. Ese es un punto, ¿no? Y después está el tema salarial, que con los aumentos inflacionarios está muy por debajo de la inflación el valor de nuestros salarios. ¿Han tenido alguna noticia de la conducción de la universidad? El Consejo Superior ha declarado la emergencia presupuestaria. En ese sentido, bueno, es una expresión en conjunto de toda la Casa de Altos Estudios, hay que entenderlo así, por cómo funciona el Consejo Superior. Explica a aquellos que no entienden demasiado del funcionamiento de la universidad qué significa la declaración del Consejo Superior, y te consulto si por estos días, en estas últimas horas, han tenido alguna novedad, al menos puertas adentro, de algún gesto de las autoridades de Nación o algo por el estilo. No hubo, empiezo por esa parte, no hubo ninguna novedad todavía. Y el Consejo Superior, que es el órgano de gobierno de la universidad, es un órgano, se le dice, ¿no?, órgano colegiado. Es un espacio donde están representadas las distintas, o representados los distintos componentes de la universidad, ¿no? Los estudiantes, los docentes y los no docentes, presidido por el rector. Es un espacio donde se conduce la política de la universidad, ¿no? También es importante decirlo, porque a veces se plantea que en las universidades no se debe hacer política, cuando su esencia es, por un lado, el pensamiento crítico, la construcción de análisis críticos de la realidad, y por otro lado es la construcción de las decisiones en un espacio donde se debaten. Y en ese espacio se concluyó y se determinó por unanimidad que la universidad está en emergencia. A esa emergencia, por un lado, es un señalamiento hacia la comunidad y hacia el Estado Nacional, y por otro lado es un instrumento para continuar conduciendo la universidad en este marco. Y entonces, bueno, lo que todos sabemos se está terminando de traducir en medidas que la universidad tiene que tomar justamente de emergencia, de cerrar acciones, de limitar acciones, y en algún momento de no poder pagar los servicios. Así que no tenemos ninguna novedad, y la resolución del Consejo Superior, bueno, es una medida que apunta a transitar este periodo de emergencia y a dar una señal al gobierno nacional. Y es una expresión o una declaración que llega hasta qué estamento superior y qué impacto puede tener si las distintas universidades se expresan en un mismo sentido a lo largo y a lo ancho del país. No sé si esto ya ha ido ocurriendo, va pasando o se supone que irá ocurriendo. Sí, esto está pasando en distintas universidades. La resolución de la UNLU, por ejemplo, bueno, faculta o le indica al rector que inicie, que continúe gestiones ante el gobierno nacional. Las universidades tienen un espacio de coordinación que es el Consejo Interuniversitario, en donde participan todos los rectores. Bueno, ese espacio es un espacio que de alguna manera
tiene interlocución con el Estado Nacional respecto de lo presupuestario, ¿no es cierto? Entonces es un mandato, digamos, hacia los rectores para que con el apoyo de toda la comunidad universitaria le exijan al gobierno que garantice el funcionamiento de estas instituciones. Nada, o sea, en ese sentido es la posibilidad de que digamos, por las vías formales se plantee una demanda específica que está apoyada en toda la comunidad universitaria del país. ¿Se teme, Andrés, por los puestos de trabajo? Y, a ver, en la universidad se dictan... La Universidad de Luján tiene, por lo menos en el sector... No tiene prácticamente contratos. Por lo menos en el sector docente no los hay, salvo algunos casos para algunos talleres, y en el sector no docente tampoco. O sea, ahora bien, está todo formalizado de la mejor manera, podemos decir. En el sentido de que es el empleo en blanco, el típico empleo en blanco en el Estado, como se sabe y se conoce ahora en estos momentos, ha permanecido durante mucho tiempo un empleo precario de distintos grados, con monotributo, con esas prácticas. Sabemos que en base a eso este gobierno viene a aplicar su motosierra en actividades que son esenciales y que estaban o que son importantes que el Estado las realice y que estaban llevadas adelante por trabajadores con ese tipo de contratación. Hay universidades que tienen formas de contrato, por eso ha sido noticia que han limitado las inscripciones, por ejemplo, que han limitado la cantidad de materias que se pueden inscribir los estudiantes. Eso pasa en otras universidades, en la UNLU no. Pero, por ejemplo, la UNLU ha tenido que achicar los talleres culturales, por ejemplo. Uh-huh. Los talleres culturales y artísticos que se desarrollan en la UNLU, algunos estaban en manos de docentes o de trabajadores, que tenían un trabajo de pocas horas, ¿no?, semanales, pero bueno, la UNLU no está en condiciones de mantener esas actividades, así que no es un puesto de trabajo ese, que dependía de la UNLU, que se llevaba adelante en la UNLU, eso por un lado, y por otro, la universidad tiene articulación con institutos de investigación del CONICET. El CONICET también es que trabajan dentro de la UNLU. El CONICET también es una institución que a la que este gobierno y especialmente el presidente le ha ensañado, digamos, le ha puesto el ojo ahí con una hazaña y una crueldad especial, desprestigiando el trabajo de los investigadores, de las investigadoras. También está en la vida. Y bueno, y además el presupuesto nuestro no se ha aumentado, así que si en 2 meses el presupuesto no se aumenta, bueno, podemos no perder el trabajo, pero podemos no cobrar. Así de liso y llano el asunto. Directamente sí. No percibir sus salarios. Directamente porque el salario... o una parte, o en cuotas, o verse alterada esa situación con todo lo que significa por estos tiempos. Exactamente, porque la cuenta es muy fácil, digamos. Un presupuesto aprobado en el año 2022, que empezó a girarse en enero del 2023, y que con la inflación que todo el mundo conoce, se está girando con el mismo volumen, ¿no? Entonces, ese presupuesto no puede alcanzar más que para 1/3 del año. Así que, bueno, la situación es muy grave. Andrés, precisamente, apuntaba la pregunta a algo que has señalado con muchísima claridad, porque cuando este es el panorama de semejante incertidumbre y con recursos no actualizados que impiden el normal funcionamiento, en un estado de emergencia, bueno, se hace un trabajo para, reasignar recursos en desmedro de algo, pero para seguir sosteniendo otra cuestión. ¿Cuáles entienden que son las prioridades que
deben sostenerse hasta última instancia, amén de, bueno, ya haber marcado que había recursos para talleres culturales, por ejemplo, que ya nos están poniendo ahí. ¿Hay otro recorte, otro reacomodamiento, otra reasignación de fondos que se haya hablado, planteado, que se esté analizando? A ver, en la Universidad de Luján es la pregunta, ¿no? Sí. Todavía nosotros no tenemos alguna otra referencia específica, concreta, porque hasta el momento se han asignado se han producido los pagos, digamos, hasta el momento, pero tenemos certeza, porque eso también se ha conversado en las distintas comisiones de la universidad y se ha difundido esa información internamente, es la dificultad el agotamiento que tienen esas partidas, ¿no? Cuando empiecen a tener necesidad de pagarse los costos que se pagan mensualmente, ¿no? Servicios. Bueno, va a llegar un momento en donde ese dinero no va a estar presente. Bueno, puntualmente ayer nos enteramos, vos sabés que comento para la audiencia también, la obra social de la universidad, que tenemos todos los trabajadores, DASMI. También depende de DASMI, depende de la universidad, tiene sus fondos propios en el sentido de que administra los aportes que hacemos las y los trabajadores de la UNLU, pero está en la misma situación, o sea, una curva de costos que viene aumentando un porcentaje y los ingresos que se provienen de nuestros salarios se aumenta en otro. Entonces, hay problemas porque la universidad tiene que pagar algunas de los gastos de la obra social, como por ejemplo, al ser parte de la universidad, mantener el servicio de limpieza, y eso se está dificultando. Y la DASMI está discutiendo también una cosa que no pasó en su historia. En vez de discutir el aumento de servicios, está discutiendo la reducción de servicios, cuando nuestra obra social, bueno, tenía y tiene todavía una prestación superior a muchas prestaciones de empresas prepagas, de salud. Así que, nada, nosotros estamos totalmente alarmados porque lo que estamos viendo es que hay un límite que está por llegar muy inminentemente al funcionamiento y a los servicios y prestaciones que históricamente ha dado la universidad, y esencialmente en cuanto a lo que es docencia, investigación y extensión, y a nuestra obra social. Andrés, con todo este panorama que nos has descrito y la conformación de este frente sindical que integra a DUNLU, a TUNLU y a DIUL, ¿cuál es el plan de acción? ¿Cuáles son las medidas que están pensando llevar adelante de no revertirse en lo inmediato el panorama? Mira, en primer lugar, como te decía, la iniciativa ha comenzado también por la articulación a nivel nacional. Nosotros, por un lado, desde nuestro punto de vista particular de ADUNLU, lo hemos discutido también con los compañeros de ADUNLU, el contexto también implica que nosotros hagamos acciones coordinadas a nivel nacional. Así que en el día de ayer hubo una reunión de nuestros representantes a nivel nacional que han resuelto realizar una medida de fuerza la semana que viene en todas las universidades nacionales. O sea, vamos a estar de paro el jueves 14 en todas las universidades nacionales, los trabajadores docentes y no docentes de todas las universidades. Así que, digamos, el plan de acción se inicia con nuestras declaraciones, con nuestras reuniones, con las deliberaciones que hacemos en asamblea. Estamos haciendo también, bueno, obviamente acciones de visibilización en la universidad, radios abiertas, asambleas interclaustro, pero además vamos a hacer en conjunto una medida de fuerza el jueves que viene. Jueves 14, entonces, medida de fuerza en la Universidad Nacional de Luján y en las casas de altos estudios
de la República Argentina. Andrés, la última consulta, agradeciendo mucho el tiempo. Es más general, pero no por eso menos importante. Cuando se tira esa consigna, como lo ha hecho desde un primer momento y sigue repitiendo Milei, no hay plata, claramente no tiene que ver con que, bueno, hay recurso escaso, o tiene que ver con una decisión política de, bueno, desinvertir en un montón de áreas. ¿Entienden que no les interesa la educación de acceso universal, gratuito, público, que prefieren un sistema privatizado en el que el que pueda pagar vaya y estudie y el que no, que Dios lo ayude? ¿Entienden que es una situación que tiene que ver con la crisis, con no valorar lo que se genera dentro de las universidades en materia educativa, pero también de investigación y demás? ¿O cuál es la lectura que hacen de ya la mirada ideológica sobre el asunto? Sí, el presidente repite que quiere destruir el Estado, que el Estado es el problema en general. Entonces, partiendo de ahí, plantea que cualquier tipo de intervención estatal en la vida social y económica él plantea como un desvío, ¿no es cierto?, de un mecanismo ideal de asignación de la asignación económica, ¿no es cierto?, que para el presidente está basado enteramente en el funcionamiento libre del mercado. Y entonces a partir de ahí hay una desvalorización en general del trabajo, de lo público en general, que no es solamente lo estatal, ¿no es cierto? A partir de ahí aparece que todo lo que es público puede ser fruto o espacio para la mercantilización, o sea, para la generación de una unidad de negocios, como se dice, ¿no? Entonces, esa propuesta, ese modelo de pensamiento, en realidad lo que hace es desconocer que la sociedad está organizada en función del poder que tienen algunos sectores de someter a otros. Y entonces el Estado también es un actor necesario para igualar las oportunidades de distintos actores de nuestra sociedad, de distintas personas. No es lo mismo cuando uno habla de la libertad de oportunidades, la que tiene obviamente un sector que tiene poder económico respecto a un sector que solamente tiene su fuerza de trabajo, digamos, ¿no? A las personas individuales que solo pueden obtener sus ingresos en función de trabajar, ¿no es cierto? No es lo mismo. Inclusive no es lo mismo para las empresas, digamos, no todas las empresas tienen la misma posibilidad de acceder a bienes y servicios, y entonces el Estado es necesario para que haya empresas de todo tipo y de todo nivel y extensión económica. Cuando se exacerba un modelo como el que plantea el presidente, es el sálvese quien pueda, digamos. Y para las clases populares, digamos, para los trabajadores, las trabajadoras que quieren ir a la universidad, por ejemplo, es necesario que existan las universidades cercanas, por un lado, y por otro lado gratuitas, ¿no es cierto? Porque además creamos conocimiento y formamos trabajadores de altísimo nivel para todas las empresas y para el Estado inclusive. Entonces es una filosofía predadora, caníbal, irracional, y que debemos reflexionar, más allá de que puede haber siempre cosas para mejorar en toda organización social y económica, pero yendo unos contra otros, entrando en un sálvese quien pueda, lo único que vamos a hacer es estar peor.
Andrés Dur, muchas gracias por el diálogo. Bueno, gracias a usted por el espacio. Un placer. La palabra del secretario general de ADUNLU, la Asociación de Docentes de la Universidad Nacional de Luján, que junto a ADIUL, la Asociación de Docentes e Investigadores de la UNLU, y ATUNLU, la Asociación de Trabajadores de la Universidad de Luján, que nuclea a los no docentes, los tres gremios han formado el Frente Sindical, y tanto en Luján como en el resto de las universidades del país ya anunciando un paro de actividades para el próximo jueves 14, para dentro de 8 días.